Bien, vamos a hablar de educación. Terminó el año lectivo 24-25, 2024-2025, y ya comienzan pues los aprestos para este nuevo año lectivo que inicia el 25 de agosto. Para eso pues nos auxiliamos de un conocedor en la materia a profundidad. Es el presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa, Juan Valdés, un habitué de este programa Al Filo. Qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, querido. Es un placer estar contigo. Si podemos hacer una evaluación sucinta de lo que ya acaba de terminar, que terminó, valga redundar, el 20 de junio pasado, el año lectivo, ya están pues en esta semana que concluyó las pruebas nacionales, una radiografía suya a este año que culmina con un nuevo ministro, uno que se fue y uno que tomó la batuta en pleno desarrollo del año lectivo. Bueno, realmente todos sabemos, porque en el día a día de la opinión pública sale, que las escuelas públicas están atravesando su peor crisis de este siglo. Hemos terminado el año escolar con un enorme déficit de aulas que para el inicio del próximo año escolar va a dejar fuera de las escuelas públicas a más de 300,000 niños dominicanos que tienen un derecho constitucional a la educación. O sea, realmente el problema de la escuela pública dominicana es esencialmente la ineficiencia en la gestión de la educación pública, en términos de la gestión de los recursos humanos, los recursos financieros, la supervisión y el control de la calidad, que todo esto al final tiene un impacto negativo en la calidad de la educación. Terminamos el año escolar, reitero, en la peor crisis educativa que hemos tenido en este siglo. O sea, este año 24-25 es el peor año desde inicio del siglo XXI, aún con el 4%. No, lo que quiero decir es que precisamente, si calculamos qué ha pasado en los últimos 25 años, del 2000 al 2025, la situación acumulada de deterioro, gestión tras gestión, año tras año, lo que lleva es a lo que tenemos hoy en día. Una escuela pública todavía con letrinas, sin buena iluminación, sin buena ventilación, sin buen mobiliario, sin buenos libros de texto, sin políticas socioeducativas adecuadas, sin una integración de la comunidad a lo que es la educación pública. Y todo esto es una bola de nieve que ha ido acumulándose a través de los años y que en lugar de generarse un cambio real en la educación dominicana, se ha ido empeorando. Entonces, ¿y este 4%, esta friolera de dinero que ya cuantificarlo, pues habría que buscar una calculadora de esta grandota, ¿no? ¿Para qué ha servido, Juan Valdés? Para enriquecer a muchos, porque el 4% ha sido un botín de grupos empresariales, de organismos multilaterales, de organismos que están supuestos también a ser veedores y al final lo que son es beneficiarios de toda esta crisis educativa. Son más de 2 billones de pesos. Y en español, a diferencia de inglés, un billón es 1 millón de millones. Y son más de 2 billones de pesos en el 4% para la educación, que es una inversión totalmente adecuada y pertinente. Porque mucha gente te dice, nosotros nos oponíamos al 4% porque era mucho dinero que no iban a gastar. Y eso es un razonamiento totalmente inadecuado. Lo lógico también, Juan, los que dicen eso, que me incluyo, que debió de ser proyectado, es decir, no, mira porque hasta el cuerpo humano, si tú lo cargas con una cantidad de vitaminas de un golpe de porrazo, viniendo de una recuperación, pues pasa lo que pasa. Que no, pero ese no ha sido el problema, querido. Vamos a estar claros en que el 4% se concibió en 1997 y vino a ejecutarse a partir de 2012. El problema del 4% no es el monto. El monto es totalmente necesario. De hecho, el día de hoy, según la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el monto debería ser un 6% del PIB. Pero si no adecuaron los canales de administración. No, el problema no ha sido pasa lo que pasa.
No, el problema no ha sido la adecuación de los canales. El problema es que hemos tenido a un grupo de incompetentes dirigiendo el Ministerio de Educación por muchos años. Juan, gente que estaba impuesto a manejar, diríamos, presupuesto muy ajustado, le dan esta holgura, no encontraron la manera de cómo distribuirlo. No hay holgura. Mira por qué no hay holgura en el 4%. Tú solo tienes que descargar el Plan Operativo Anual del Ministerio de Educación y el PA, que es el Plan Anual de Compras. El gasto del 4% está programado anualmente. La ineficiencia, la incompetencia, la corrupción gubernamental es lo que impide que el 4% se ejecute. ¿Cómo se justifica? Porque yo pienso que debió de tener un reglamento de cómo distribuir ese dinero. Porque, por ejemplo, uno ve que se embarcaron en comprar camionetas, guaguas, autobuses, para los que nos ven fuera del país, eléctricos, sin tener los dispositivos de dónde cargarlo, por ejemplo en Santiago. Entonces, no solo en Santiago, no. Quiero aclararte algo, e insisto. El 4% hoy debería ser un 6%. El 4% es absolutamente necesario. Lo que te lo explica es que todavía tengamos escuelas públicas con letrinas, sin buena infraestructura. Entonces, ¿qué pasa ahí, Juan? Lo que pasa es lo siguiente. Si tú tienes el presupuesto programado, como está todos los años para ejecutarlo, lo único que impide que ese dinero se ejecute, te reitero, es la ineficiencia, la ineficacia, la corrupción gubernamental, porque no hemos tenido funcionarios competentes capaces de ejecutar ese presupuesto simplemente por su ineficiencia, su ineficacia e, insisto, por los conflictos de intereses y la corrupción. Vamos a tomar los autobuses que tú dices. En el año 2022, cuando se adquirió más de 9,000 millones de pesos en autobuses, lo que estaba programado en el Plan Operativo Anual del Ministerio de Educación para gastar en transportación era apenas 250 millones de pesos. ¿Y de dónde salen esos 9,000 millones? Ahí está la mala práctica, ahí está la incompetencia, la ineficiencia y la corrupción. Porque si eso no está en el Plan Operativo Anual y no es una prioridad, ¿cómo se justifica que se haya invertido ese dinero? Incompetencia, ineficiencia, corrupción. Porque eso ni siquiera estaba programado en el Plan Operativo Anual en ese año. ¿Y no amerita una revisión el 4% en el sentido de la aplicación del mismo? Bueno, la calidad del gasto es un tema de gestión pública. Lo único que impide una calidad del gasto en educación pública es la ineficiencia, que tenemos funcionarios, insisto, que no tienen el perfil, ni el compromiso, ni las competencias para dar un uso efectivo al presupuesto, pero el pueblo dominicano no tiene que pagar las consecuencias. Los niños que van a las escuelas públicas, que son más de 2 millones de niños, no tienen que ser sacrificados porque quienes dirijan el uso de esos fondos no lo hagan correctamente. Lo correcto acá sería destituirlos. Por ejemplo, te voy a aclarar algo. Sí. Tú me hablas de que tenemos un nuevo ministro de Educación. Sí. Pero el nuevo ministro de Educación tiene una camisa de fuerza. ¿Cuál? Él tiene el mismo gabinete del ministro Ángel Hernández, el ministro pasado. Entonces, ¿qué sentido tiene tener a un nuevo ministro de Educación que tiene, yo te puedo decir, muy buenas intenciones y que yo personalmente creo que podría hacer un excelente trabajo, si este ministro permanece con el mismo equipo de gestión que provocó la mayor crisis educativa de este siglo? Entonces, el ministro Luis Miguel de Camps no trabaja con una gestión propia, ni con una gestión eficiente. Porque ahí tenemos a todos los viceministros de la gestión de Ángel Hernández. Aquí tenemos un ministro nuevo con un gabinete viejo y con un gabinete ya conocido como ineficiente. En un momento se dijo que incluso él dejó, diríamos, atornillados a esos funcionarios que le acompañaron para seguir aplicando la política que él entendía que debía de hacerse. No, pero ahí realmente quien tiene que tomar acción es el presidente de la República. El presidente de la República tiene que estar claro que si ya usted tiene unos funcionarios ahí que no dieron la talla en la gestión de Ángel Hernández, ¿cómo usted pone una cara nueva en el ministerio? Una persona que de hecho no es experto en educación, es abogado, que yo insisto, tiene muy buena intención y yo creo que podría hacer un buen trabajo, pero no es un experto en educación. Por más que él quiera, si él no tiene un equipo competente que sea experto en el área, no va a lograr nada. Pero el presidente puso 2 especialistas.
2 especialistas. Sí, el doctor Roberto Furcal, que viene del magisterio, y el señor Ángel Hernández, que viene de la educación superior. Vamos a verlos uno por uno. Los resultados de ellos, el presidente dice, caos, deficiencia y conflicto. Déjame llevar a una persona con un perfil como el licenciado Miguel de Camps, de que me lleve ya hasta el final del mandato sin inconveniente. Bueno, es que los inconvenientes están ahí. Vamos a aclarar algo. Tú me hablas de 2 previos ministros. Tú tienes a Roberto Fulcar, que sí es un experto en el área, pero a Roberto Fulcar le tocó ser ministro en medio de la pandemia. O sea, tú evaluar la gestión de Roberto Fulcar, tienes que ser objetivo y evaluarlo en su contexto. En contraste, a Ángel Hernández le tocó ya la etapa post-pandemia, con un presupuesto adecuado y que trae su propio equipo, que yo mismo fui una de las primeras personas que se reunió con Ángel Hernández y yo estaba muy esperanzado. Yo mismo dije, bueno, por fin llegó alguien acá que es experto en educación y que parece tener buena intención, pero al final los hechos te dicen lo contrario, porque primero, Ángel Hernández se rodeó de un gabinete que no es experto en educación escolar. ¿Cómo así? Como no lo es tampoco Ángel Hernández, porque ellos son expertos en el área universitaria. Y no se habla de un personal que le acompañó con mucha experiencia. Pero yo creo en educación todo se mide y todo se evalúa, y lo que te dice si son competentes son sus medidas y sus resultados. El equipo que acompañó a Ángel Hernández, en su inmensa mayoría, fue un equipo especialista en educación universitaria. Yo te puedo decir que la mayoría es gente que nunca en su vida trabajó en una escuela pública, ni conoce la educación escolar, ni es especialista en educación escolar. Entonces ese es el equipo que el presidente de la República le deja a alguien que tampoco es experto en educación escolar, ni en educación, como es Luis Miguel de Camps. Que te insisto, Luis Miguel de Camps tiene la actitud correcta para ser un ministro de educación. Es una persona conciliadora, tiene mucha humildad intelectual, es una persona que quiere hacer un buen trabajo, pero él no tiene un equipo especializado ahí, es lo primero. No en educación escolar. La educación es un conjunto de ciencias y el área pedagógica y el es un área muy... El PRM como partido no tiene en el área educativa, no tiene un personal que pueda acompañar a Luis Miguel de Camps. Absoluta, definitivamente. ¿Lo tiene? Yo te lo puedo decir. Están? Inclusive, la Secretaría de Educación del PRM tiene a mucha gente capaz, competente y que está ahí en el sistema educativo hace años. Pero te reitero, es una decisión del presidente de la República. ¿Qué justifica tú tener a 3 viceministros que nunca en su vida han trabajado educación escolar ni en educación pública y que no son expertos en esto? ¿Qué justifica usted tener a un grupo de instituciones como el PNUD, UNICEF, la OEI, que no son especialistas en educación escolar, manejando miles de millones de pesos en programas que no han dado ningún resultado y a través de contratos violatorios a la ley, sin ningún tipo de licitación? Cuando aquí me hablan del fracaso de la educación pública, a veces lo están buscando donde no está. Yo te reitero, el principal problema de la educación pública no está en el gasto, no está en los maestros, no está en los estudiantes, no está en la familia, está en quienes dirigen el Ministerio de Educación porque no son expertos, primero, en el área. Segundo, en términos ya de acción, ejecutivos, no son buenos gestores. Bueno, estamos conversando con Juan Valdés, es el presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa. Vamos a una pausa y me gustaría que luego de ella, pues, abordemos un tema que es reiterativo cada año, que es el acceso de los niños a el año lectivo siguiente, que siempre es una queja. Así que quédense ahí en Al Filo. Ya regresamos y doy la bienvenida que se integra aquí a esta mesa de conversación al profesor Lajara. ¿Cómo andamos? Yo me di cuenta que el profesor Valdés andaba a sus anchas contigo, te vi, papá, pero tú pregúntale duro, que él responde duro, a él le gusta que lo puyen. No, pero lo que pasa es que hicimos un diagnóstico de lo que usted se integraba. Ya lo copié, ya él lo estaba engrasando. Sí, esperando que tú llegaras para integrar. Que es un desastre el año lectivo, pero también el desastre, Félix, que es importante, porque vimos ahí en Cristo Rey, ¿verdad?,
Cristo Rey. Correcto. Que es el centro, diríamos, Sí. del distrito. Eso es uno de los barrios más pujantes en los últimos años, que tiene un problema. Y el presidente ha ido ahí como 3 veces y le ha prometido a la escuelita la extensión, ¿no? Sí. Y no hay manera. ¿Cuántos niños se van a quedar fuera este año? Cuando tú revisas la población dominicana por edad y niveles de escolaridad, en el próximo año escolar se prevé que más de 300,000 niños dominicanos se quedarán fuera de la escuela por falta de cupo, por la falta de cobertura. Y el problema esencial está en el déficit de aulas. Desgraciadamente, el gobierno dominicano ha fracasado en la política de infraestructura escolar, tanto en la construcción como en su mantenimiento. Las fisuras, las grietas, las filtraciones, las áreas comunes de las escuelas públicas realmente están en una situación crítica. Nosotros que visitamos las escuelas constantemente y estamos en contacto con los maestros y hacemos investigación y hacemos también documentales, lo podemos testimoniar. Desgraciadamente, nada justifica que cientos de miles de niños dominicanos que tienen un derecho constitucional a la educación no tengan una oferta educativa, porque después de 12 años del 4% para la educación, hoy haya un déficit de más de 6.400 aulas. El miércoles pasado yo hice un comentario y yo le pregunté a la IA, que estoy usando mucho, alguna vez se es influenciada. La inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Ten cuidado. Le digo a la IA, dígame el presupuesto del 2013, 4%, hasta el 2020. Y la IA me sumó por año 1.124 millones de pesos, o 1.4 billón, 1.1.4. Y le dije, ahora súmame el presupuesto de educación desde el 2021 hasta el 2025 y me sumó 1.3 billones de pesos, o sea, 1.300 millones de pesos. Entonces yo le digo, bueno, siguiente pregunta. Dígame cuántas aulas se construyeron con ese 1.1 billón, y me dijo 28,000 aulas. Y le dije, ahora dígame cuántas se han construido con el 1.3 billón, y me dijo 1.139 aulas. Entonces, profesor, y perdone, ¿dónde diablo están los cuartos de la educación dominicana? La IA te falló en algo sencillo. En el periodo 2012-2020 fueron 18,000 aulas, no 28,000 que se construyeron. Lamentablemente, en los pasados 4 años no se construyeron ni siquiera 3.500. Esa es la estadística real. En la rendición de cuentas lo puedes buscar. Nosotros tenemos todas esas estadísticas. Nada justifica el fracaso en la construcción de aulas de este país, porque el dinero está, y recuerda que hemos tenido subejecución presupuestaria de hasta 23,000 millones. El problema, insisto, está en que tenemos una gestión ineficiente. En los últimos años le han sacado un poco a educación. No, te voy a decir algo. Por ejemplo, este año no se está cumpliendo el 4% para la educación. Lo que tenemos este año es un 3.88. El gobierno dominicano le ha quitado más de 15,000 millones de pesos al presupuesto del Ministerio de Educación. ¿Para qué? En violación, no se lo ha asignado. No se lo asignó en el presupuesto de este año, violando la ley. Violando la Ley General de Presupuesto, violando la Ley General de Educación. Estamos diciendo que el gobierno dominicano este año no dio el 4%. No, claro que no. Yo llevo meses alertando al país de que acá la asignación presupuestaria es de 309,000 millones en lugar de 324,000 millones, que es lo que manda la ley según el crecimiento económico y el PIB. Ese tipo de cosas aquí la gente. ¿Y solo este año o los años anteriores también pasó? No, los años anteriores sí se asignó el 4%. Lo que hubo fue una subejecución que no tiene ninguna explicación. Yo vuelvo al mismo razonamiento. No le buscaron oficio al dinero que estaba ahí. Pero que eso está... Entiendan algo, señores. El presupuesto de educación, a la vez que es asignado, también es programado. Y el Ministerio de Educación tiene lo que es un plan operativo anual, que es el POA, y un PA, que es un plan anual de compras, donde todo ese dinero presupuestado está asignado a un gasto. El punto es la ineficiencia. ¿Cómo tú justificas que a esta fecha, sobrándoles miles de millones de pesos cada año, haya un déficit de más de 6.400 aulas y que más de 300,000 niños se queden fuera de la escuela? ¿Usted es especialista en eso? Ineficiencia, ineficacia, incompetencia, corrupción.
Porque, por ejemplo, el tema del transporte escolar que tú preguntabas, ¿cómo tú gastas? Juan, yo puedo entender en un renglón, pero es que si hay algo que le gusta al funcionario dominicano es construir, remodelar. Entonces yo no encuentro explicación del por qué cuando aquella situación que se dio, que el presidente sometió una ley para, de alguna manera, la ley era, creo que le denominaron fue para quitar el yugo o el nudo. El nudo legal. Sí, el nudo legal, porque eran escuelas que estaban presupuestadas en una cantidad de dinero, entonces por el tiempo sobrepasó y sobrepasa el 25% de la adenda. Y ese nudo se quitó. ¿Por qué esta falta de aula? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, le pongo el ejemplo de Cristo Rey? ¿Por qué una promesa del presidente? Mira, desgraciadamente en este país los gobiernos y los ministerios son manejados como feudos, como la propiedad y el capricho del incumbente del momento. Cuando empieza este gobierno, Roberto Fulcar tenía un plan estratégico de educación a 2024. Empieza la pandemia, sale Roberto Fulcar, entra Ángel Hernández. Ángel Hernández desconoció por completo los aspectos esenciales de ese plan estratégico del gobierno. De hecho, usted va hoy a los politécnicos de este país y no tienen ni siquiera equipos, no están equipados. Te hablan de educación STEM y te hablan de educación técnica, de robótica, pero tú vas a las escuelas de técnico profesional y los laboratorios no sirven, están abandonados. ¿Por qué pasó eso? Porque en la gestión de Ángel Hernández había un préstamo del BID de más de 20,000 millones para esos fines y él simplemente dejó que eso se perdiera, no lo ejecutó. Tú te preguntas, ¿pero por qué? Porque esa no era su prioridad. Todo el que llega... ¿Qué con ese dinero entonces? No, hay que ser un préstamo que al final no se pudo ejecutar. El punto está en que, por ineficiencia, por dejadez... Pero lo debemos como quiera. No, porque no se ejecutó. Okay. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Cada cual que llega al Ministerio de Educación lo maneja como su capricho personal, no como un derecho constitucional, ni como algo que debe tener continuidad. Por ejemplo, hace 2 semanas, Luis Miguel de Camps viene y presenta al país su plan estratégico en educación. Aquí nada ha cambiado, aquí nada ha mejorado. El plan estratégico de Luis Miguel de Camps es exactamente lo que llevamos 20 años solicitando. Cosas muy básicas. Aunque te lo presentan como algo novedoso, las necesidades son las mismas. Entonces, 3 ministros, 3 modelos educativos diferentes, 5 años. No ha cambiado. El modelo educativo no ha cambiado. La realidad educativa no ha cambiado. Ha empeorado. Porque si tú ves la gestión de Ángel Hernández, él se enfocó en lo que él consideró, sin ningún tipo de rigor científico. ¿Y qué consideraba que era lo correcto? Ángel Hernández se enfocó, por ejemplo, en algo muy desacertado, que fue el tema de los libros de texto. Él le prometió a este país que íbamos a tener libros de texto más baratos y mejores. Y cuando hizo los libros de texto violando la ley, sin licitación, sin un proceso competitivo y en un conflicto de intereses, asignándolos al sector universitario de donde él viene, los libros salieron 12% más caros y con cientos de errores. Hoy los niños de las escuelas públicas dominicanas están condenados a estudiar con libros con cientos de errores, mal hechos y más caros. Mientras en el sector privado, nosotros los que dirigimos colegios privados, no usamos esos libros. Nadie se atreve porque todo el mundo sabe que no sirven. Usan. No, porque salen del marco entonces legal, no, con el tema de la educación. No, el currículo dominicano es uno solo. Pero tú tienes la libertad de utilizar los recursos y medios que se adecúen a ese currículo. Los que no se adecúan son los que hicieron en la gestión de Ángel Hernández. Vamos a examinar otra parte. Ahí hay unos genios en el Congreso que también están hablando, y tú has hablado de la deficiencia de las plantas físicas de las escuelas, pero ahí se está hablando de un proyecto de ley que yo nunca he visto una cuestión así, de que llevarlo a una ley de que los alimentos que se le brindan a los estudiantes sean, en una ley, oigan esto, ¿no?, sean procesados en las escuelas. Eso, profesor, ¿verdad? Usted no es contemporáneo, pero sí, yo viví por allá, por Gaspar Hernández, que en aquellos tiempos, sí, en escuelas maltrechas, la comunidad, unas dádivas que daba el gobierno norteamericano, de trigo y otras cuestiones, los
lo hacían, ¿no? Pero eran comunitarios. Las escuelas nuestras, yo digo que es una aberración llevar esto por ley porque eso podría haber una resolución, pero bueno, ya eso está ahí en el Congreso. Las escuelas nuestras están en capacidad de que se procesen los alimentos en vista de la falta que evidentemente también tienen los suplidores porque no hay una supervisión, pero tienen las escuelas nuestras las facilidades para instalar cocinas y que se procesen ahí. Desde que se concibió la jornada escolar extendida, se integró en el Manual Operativo del Centro Educativo Público a partir de 2014 las cocinas, los comedores, el personal de cocina, de mantenimiento, precisamente para esto. No sé por qué están hablando de una ley, porque eso tiene más de 10 años establecido. ¿En la ley? En la ley. ¿Educación? No, no en la Ley General de Educación. ¿En qué ley? En la política de jornada escolar extendida. Ok. Y también en lo que se conoce como el Manual Operativo de Centro Educativo Público. ¿Qué te dice? ¿Y es viable eso? Absolutamente viable. ¿Por qué? Porque realmente lo más apropiado por tema de salud, Ajá. de nutrición, de seguimiento, de supervisión y de control es que en las escuelas sea que se procesen los alimentos. De hecho, por eso tenemos comedores. Todo el que construye una escuela le incluye un comedor, pero por el déficit de aulas han convertido los comedores en aulas y ahora todos los niños comen en las aulas, que es una práctica antihigiénica, que es una práctica que pone en riesgo su salud, que es una práctica que interfiere con su capacidad de aprendizaje, porque el aprendizaje... Profesor, ¿y eso no es montarle una carga al sistema que no lo resiste? Porque, No, por ejemplo, todo una eso... cocina produciendo, cocinando, genera una responsabilidad social dentro de la escuela y un sinnúmero de cosas, de imprevistos que regularmente ocurren en una cocina externa. ¿Usted no cree que eso, en vez de ser... Si ya la educación es una mierda, perdone la palabra... Imagine usted sumar, fijar, la retiro. Sí. Si la educación es un disparate, ahí está bien. Sí, ahí está bien. Si la educación es un disparate, como está, con la capacidad operativa reducida, imagínense que usted le ponga al director y a los profesores y al personal de planta la carga de la cocina en las escuelas. Mira, nosotros en la República Dominicana no podemos confundir el cómo somos con el cómo estamos. Lo que tú estás escribiendo es el cómo estamos. Cómo está la educación, no cómo es la educación ni cómo debe ser. Eso no es una carga porque para eso el Manual Operativo del Centro Educativo Público concibe un personal dedicado exclusivamente a eso. Y es lo que realmente debe hacerse para garantizar mayor calidad, para garantizar mayor nutrición, mayor seguimiento. O sea que le vamos pues usted acaba de decir algo peligroso. Pues entonces quiere decir que ¿cuántas escuelas tenemos aquí en la República? 7.600. 7.600. Entonces tú tienes que montarle mínimo 5 personas nombradas, ¿verdad? Por cocina. Estamos diciendo que le vamos a meter el sistema público, entonces 7 por 5, ¿cuánto? 35 mil nuevos empleados. No, es que ya el sistema educativo tiene en el manual operativo del Centro Educativo Público concebido ese personal. Lo que pasa es que la gente no entiende en realidad cómo está estructurado el sistema. E insisto, aquí se está confundiendo el cómo estamos con el cómo somos. Las escuelas hace más de una década que están concebidas así. Y de hecho, te digo, sale menos costoso que lo que están haciendo ahora. Te voy a poner algo muy sencillo. Eso sale menos costoso que lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuánto se gasta mensualmente en el servicio de comida? No es... lo que llamamos pues el desayuno, la merienda y el almuerzo que se da. ¿Tú sabes cuál es el presupuesto del Instituto de Bienestar Estudiantil del INAVIE? En esa área. No, ellos son los responsables de eso. No, lo que me refiero... Más de 20.000 millones de pesos. Ellos también tienen la responsabilidad de los zapatos, uniformes. Sí, pero eso es en mucho... el área de comida. Como dice Félix, eso es mucho menor. El A y B, como dirían por ahí. Eso es un gasto anual. No, esto es un gasto diario. Son más de 20.000 millones de pesos que se gastan en ¿Por qué sale más barato? Estaba diciendo. Precisamente porque es un personal interno, para empezar. Y tú sí puedes presupuestar escuela por escuela, según su realidad, qué tú puedes manejar en términos de costos. Y te voy a explicar otra cosa. Lo más importante de esto es que el niño tiene un derecho a la educación. Ahora, perdóname, la educación moderna tiene 3 facetas. La educación está supuesta a dar conocimientos y educación, a contener y a alimentar. ¿Y de quién sería la compra diaria entonces?
¿Del Ministerio de Educación? Es que eso fue así por mucho tiempo, debo aclarar. Pero vamos a cerrar esto. ¿Y cómo es ahora? ¿Cómo es ahora? Cada quien de manera privada tiene mira, Perdóname, es el Ministerio de Educación, profesor, el que subcontrata a quien lo hace. Tú estás en pero el tema está en la calidad. Déjame aclararte algo. Sí, pero, déjame aclararle eso a él. El tema está en la calidad. Porque como quiera, es el mismo Ministerio de Educación. Y es el presupuesto del Ministerio de Educación. Sabes todo lo que sabe corrupción ahí. Pero déjame decirle algo. Entonces yo o tú en tu cocina, tú no vas a permitir ni un 5 ni un 3% de más que te pongan. Tú vas a comprar al filo. Y es más fácil para un director. Es más fácil para un director de centro educativo que tiene mucho menos personal controlar, supervisar ese gasto y esa calidad, y le puede dar respuesta a la comunidad, al estudiantado más eficientemente. En aras de abonar lo que usted dice, yo digo, pues yo soy, ¿verdad? Ustedes no son contemporáneos, pero yo viví esa época en la cual en escuela de Vencijada, vuelvo y repito, sin remuneración, una parte que los padres cooperaban y ahí se hacía alimentos cocinados diariamente. Pero Félix, hay cientos de escuelas que hoy en día cocinan y tienen su cocina y tienen su comedor. Ahora, eso no es nada nuevo. ¿Cuáles, por ejemplo? Tú vas a los pueblos y muchas de las escuelas acá, inclusive aquí en Santo Domingo, todavía tienen sus cocinas. Porque tú estás hablando de 7.600 escuelas públicas. Tú todavía encuentras muchas que lo hacen por sí mismas. El problema está, te reitero, en que acá, por un tema de gestión, han tergiversado todo lo que es la jornada escolar extendida. La jornada escolar extendida fue concebida para que los niños comieran, valga la redundancia, en un comedor que realmente está en el manual de construcciones de centros educativos públicos, que tuvieran su cocina, porque recuerden que la educación no se da sin nutrición, el aprendizaje no se da sin nutrición. Y no tiene sentido seguir dándole a un niño un pan de agua con un cuartillo de leche, o una masita, o un bizcochito los 5 días de la semana. El niño dominicano tiene tantos factores. No hay una dieta programada, la publicaron. Vayan a las escuelas públicas. El año pasado la publicaron lunes. Vayan a las un menú, miércoles un menú. Mira, nosotros le damos seguimiento constantemente precisamente a la alimentación escolar. Y el mismo director de INAVIE dijo hace un año que el desayuno escolar era un adefesio, que eso había que cambiarlo. Hoy en día usted va y sigue la y es el mismo desayuno. Sigue la defensa. Profesor, y aquí hay que cambiar entonces. En el día de ayer. Bueno, ya aquí bastantes escándalos hay en el INAVIE. Finalmente. De corrupción. Denunciados por todo tipo de periodistas y las cosas continúan. Aquí necesitamos. Pero se buscó el presidente, perdóneme, profesor, el presidente. Recuerden, ahí estuvo un señor llamado Silvio, no recuerdo el apellido. Cecilio. Que debe estar preso porque lo sometieron allá a la Procuraduría y el expediente está parado. El presidente trajo a una persona que había sido crítico de todos los gobiernos, el señor Víctor, para que saneara el INAVIE. Sanear, el INAVIE no ha sido saneado. Usted solamente tiene que ver las denuncias. Tú no ves nada bueno en el gobierno, en la gestión de No, lo que pasa es que mi labor es la evaluación. Mi labor no es ni política, ni es la pasión, ni a un lado ni al otro. Vamos a estar claros. Y el proyecto de educación de este gobierno lo edité yo. Profesor, a mí nadie me puede hablar de que yo estoy diciendo estas cosas por una aversión. De hecho, este es mi gobierno. Profesor, y yo te puedo decir claro que yo lo que hago es una evaluación objetiva de la educación. El pueblo dominicano tiene un derecho constitucional a la educación. Yo tengo un deber y un compromiso con la educación. ¿No lo ha llamado a usted como autor del plan de gobierno en educación? ¿No lo ha llamado? Nosotros hemos contribuido inclusive con informes, con acuerdos. El punto está en que ni el presidente... Pero no lo ha llamado. Ni el presidente ni el ministro de Educación son los que llevan a cabo el proyecto educativo. Que lo lleva a cabo día a día son los gestores del Ministerio de Educación. El presidente puede tener la mejor intención de que aquí haya una buena educación, pero delega en las personas equivocadas. Sí. No lo digo yo, profesor, lo dicen los hechos, las estadísticas. Finalmente, porque ya no hicieron señas que nos acabó el tiempo, usted es el principal crítico constructivo que tiene el gobierno en términos de educación, porque lo veo no solamente aquí en este programa, en otros programas, haciendo las críticas y haciendo propuestas. Propuestas sobre todo. Pero al mismo tiempo también yo veo que el señor Carlos Pimentel, en una declaración de hace un año y algo, el director de compras y contrataciones, dijo en un programa de televisión, dice, te voy a leer textualmente lo que dice el periódico.
Carlos Pimentel, hablando sobre Juan Valdés, anda de experto hablando de educación, y le quería dar un manazo al Estado de 500 millones de pesos. ¿A qué se refería Carlos Pimentel? Carlos Pimentel se refiere al caso que perdieron en los tribunales y que hoy están condenados a pagar todos los daños y perjuicios que nos causaron, porque yo me negué a darle una comisión a funcionarios corruptos que intentaron extorsionarme para pagar por un proyecto que se hizo durante un año, el único proyecto que ha tenido éxito en este país en el área de bilingüismo en los pasados 25 años. Y yo desafío a Carlos Pimentel públicamente a que venga acá conmigo para que vea acá, mire, las grabaciones de esos funcionarios que están grabados en video y en audio, y que al final el Tribunal Superior Administrativo tuvo que condenarlos a pagarnos todos los daños. Profesor, muchísimas gracias. Cuando quieran ver los videos, quieran escuchar los audios. Pero permíteme. Deje algo para la próxima. Perfecto. Muy bien. Para la próxima. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo no? A ustedes no se vayan. Hacemos una pequeña pausa y regresamos ya con la parte final del programa.